En esta práctica vamos a estar viendo lo que es y cómo se utiliza la función condicional y. La función condicional y es una función muy utilizada en Excel y se utiliza básicamente para hacer comparaciones. Para ello, previamente debemos tener realizada el formato de esta tabla, en la cual la tabla original, como siempre, pues la dejaremos así como está y pasaremos a la tabla función i. Ok, bueno, ¿cómo interpretamos esta tabla? De la siguiente forma. Tenemos la columna A, en donde tenemos unos alumnos, que por aquí está mal, dice Safía. Entonces, bueno, ahí le corregimos, es Sofía. Bien, en la columna B están sus calificaciones correspondientes a matemáticas, en la columna C sus calificaciones correspondientes a física y en la columna D sus calificaciones correspondientes a química. Esa es la primera parte de la tabla. Bien, en la segunda parte de la tabla nos dice que tenemos que hacer una comparación. Aquí aún no estamos utilizando la función condicional y simplemente vamos a hacer una comparación en este rango de celdas, que sería el rango de celdas F3, H12. Entonces, aquí en esta parte no vamos a utilizar todavía la función condicional y solamente vamos a hacer una comparación. ¿En qué va a consistir esta comparación? Pues en lo que nos están diciendo aquí. Si la calificación de matemáticas es mayor o igual a 70, si la calificación de física es mayor o igual a 70 y si la calificación de química es mayor o igual a 70. En este caso, estas tres serán para Aldo, estas tres serán para Brenda y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues bien, simplemente vamos a hacer una comparación. No vamos a utilizar todavía ninguna función. Para ello, ponemos el signo igual y decimos B3 mayor, recordemos que el mayor que es el que apunta hacia la derecha, mayor que igual a 70. Entonces, solamente estamos haciendo una comparación. Si esta comparación se cumple, es decir, si lo que hay en la celda B3 es 70 o mayor que 70, aquí va a poner verdadero. Entonces, al presionar Enter, como en este caso lo que hay en B3 es 71, va a poner verdadero. Presionamos Enter. Presionamos Enter y ahí está, puso verdadero. ¿Qué pasaría si fuera menor a 70? Vamos a suponer que, por ejemplo, fuera 69. Entonces vamos a observar cómo ahí en verdadero va a cambiar a falso. ¿Por qué? Porque ya no se está cumpliendo la condición. Entonces vamos a regresarle al que tenía de 71. Enter y tiene que poner verdadero. ¿Sale? Bueno, vamos con la siguiente. Vamos con la calificación de química, de física. ¿Cuál es la calificación de física? 75. Entonces, aquí automáticamente va a poner también que es verdadero. Vamos a comprobarlo. Nos ubicamos en la celda G3, signo igual. Seleccionamos la celda C3 y decimos que C3 mayor o igual a 70. Aquí es importante no poner puntos, no poner comas y tampoco poner espacios. Presionamos Enter y como el valor es 75, también va a poner verdadero. Enter y ahí está. Vamos con la siguiente calificación, que es la de química, que también va a ser verdadero. ¿Por qué? Pues porque es 87 y 87 es mayor que 70. Entonces, vamos a poner signo igual, D3 mayor igual 70, verdadero. Bien, este 70 nosotros lo estamos poniendo en esta tabla, suponiendo que la calificación para que aprueben la máxima es 70, pero podría ser 60, podría ser 6, podría ser 7, o sea, ese valor nosotros lo ponemos. Esta tabla pues es una tabla ficticia.
Bien, vamos a observar entonces para la siguiente. En el caso de Brenda, pues también todos van a ser verdaderos. Vamos a ver uno que sea falso. Estos también van a ser verdaderos. Ok, en el caso de Darío, vamos a checar aquí en el caso de Darío. En el caso de Darío, vamos a observar, poniendo esta condición, que la calificación de matemáticas va a ser falso. La calificación de física también va a ser falso, puesto que es 69 y únicamente la calificación de química va a ser verdadero. Vamos a ver si efectivamente es así. Nos ubicamos en la celda F6 y decimos signo igual, B6 mayor igual a 70. Y en este caso, como no se cumple esa condición, como lo que hay en la celda B6 es 64, es decir, no es ni 70 ni mayor que 70. Por lo tanto, va a poner falso. Y ahí está. Vamos con la siguiente, que sería para la calificación de física. Y de la misma forma va a salir falso el resultado porque es 69. Decimos signo igual, C6 mayor igual 70. Enter, y ahí está, como lo habíamos predicho antes, es falso. Y bueno, esta va a ser verdadera porque su calificación es 92, entonces decimos signo igual, D6 mayor igual 70. Enter, y ahí está, verdadero. Entonces, hasta ahorita no hemos utilizado la función y, simplemente lo que hemos hecho es una comparación de una celda con un valor. Es lo único que hemos hecho. Bien, como ya hemos visto anteriormente, nosotros podemos extender fórmulas y funciones. En este caso, pues ya tenemos la primera y podemos extender perfectamente hacia abajo, ya que no hay ninguna celda que nosotros quieramos fijar en este caso. Así que al extender esta celda hacia abajo, automáticamente me dará falso y verdadero según corresponda a esta condición. Esta pues va a salir verdadero, verdadero, verdadero. Esta va a salir falso, puesto que es menor que, no es ni 70 ni mayor que 70. Esta también va a salir falso. Esta también va a salir falso. Y todas las demás van a salir verdaderos. Vamos a ver si efectivamente. Extendemos hacia abajo y observamos que ahí está. Fue falso para Darío, puesto que su calificación es 64, no llega al 70. Para Enrique también, puesto que su calificación de matemáticas no llega a 70. Y también para Gabriel. Todos los demás es verdadero. Vamos ahora con la siguiente asignatura, que es física. Mismo procedimiento. Vamos a extender nuestra fórmula hacia abajo y observamos que únicamente en este caso hay dos falsos. ¿Qué sería Darío nuevamente, ya que en matemáticas sacó 69, y nuevamente Enrique, ya que en matemáticas, en física, su calificación fue de 52. Mismo procedimiento para la calificación de química. Extendemos hacia abajo y observamos que en este caso Brenda nos aparece falso, ya que su calificación es de 64. De la misma forma, nuevamente Enrique, ya que su calificación en química no es 70. Y también salió falso Laura, puesto que su calificación es de 58. Todos los demás son verdaderos. Bien, ahora en la columna I, no, me piden o nos piden que determinemos si van a obtener diploma o no cada uno de estos alumnos. ¿En base a qué? En base a esto. Únicamente tendrán diploma quienes hayan aprobado todas sus materias que tengan 70 o mayor. Es decir, que aquí los tres aparezcan verdadero y solo en ese caso aquí recibirán diploma. En el caso de Aldo recibirá diploma. Con un falso que tengan, el resultado va a ser falso. Entonces aquí es donde entra
ahora sí la función condicional y que dice lo siguiente. La función condicional y nos dice que para que el resultado sea verdadero, todos los elementos deben ser verdaderos. Ok, esto nos dice la función condicional y que para que el resultado sea verdadero, todos los elementos deben ser verdaderos. Deshabiliten por favor su audio, su video, gracias. Entonces la función condicional dice lo siguiente: para que el resultado sea verdadero, todos los elementos deben ser verdaderos. Con un falso que haya, el resultado va a ser falso. ¿Vale? Esto nos dice la función condicional y. Vamos a ponerlo aquí. Esto nos dice la función condicional y. Esto es lo que nos dice la función condicional y. Que para que el resultado sea verdadero, todos los elementos deben de ser verdaderos. Observamos entonces en nuestra tabla. Observamos las calificaciones de Aldo. Todos son verdaderos, por lo tanto, el resultado va a ser verdadero. Vamos a observar, por ejemplo, en el caso de también de Sofía, todos son verdaderos, por lo tanto, el resultado va a ser verdadero. También en el caso de Fabiola, el resultado va a ser verdadero, puesto que todos los elementos son verdaderos. Y también el caso de Josué va a ser verdadero, o sea que sí va a recibir diploma. Todos los demás no. ¿Por qué? Porque no, porque tienen un falso. Por ejemplo, aquí Brenda tiene un falso. En el caso de Darío tiene 2 falsos. En el caso de Enrique, pues ni se diga. En el caso de Laura también. Y en el caso de Isaac también tiene un falso. Entonces, esto es lo que nos dice la función condicional y que para que el resultado sea verdadero, todos los elementos deben ser verdaderos. Con un falso que haya, el resultado va a ser falso. Veámoslo ahora sí utilizando la función condicional y. Nos ubicamos entonces en la celda I3 y vamos a poner nuestra función. Ponemos signo igual. Recordemos la estructura de las funciones. Empezamos con signo igual y después nombre de la función. En este caso es I. Aunque bueno, es la Y, ya que la otra es I latina. Entonces, pero bueno, en el argot de Excel le conocemos como función condicional I. Ok, entonces signo igual, nombre de la función, que en este caso se llama I. Y abrimos paréntesis. Y decimos que simplemente F3, G3, H3, Bien, ¿cómo interpretamos esta fórmula o qué es lo que está haciendo esta función condicional? Y pues bueno, le estamos diciendo a Excel que cheque esas 3 celdas, F3, G3 y H3, y haga una comparación. Si todas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Si una de ellas es falsa, el resultado va a ser falso. Presionamos Enter y ahí está. Como habíamos ya mencionado, el resultado es verdadero porque en el caso de Aldo, todas sus calificaciones son mayores o iguales a 70 y son verdadero. Vamos con el siguiente caso, que sería el caso de Brenda. Brenda va a ser falso, ya que tiene su calificación falsa, bueno, no falsa, sino que es menor a 70. Entonces, su resultado va a ser falso. Vamos a ver si es verdad. Empezamos signo igual, nombre de la función, que en este caso es I o Y. Abrimos paréntesis y lo mismo. Seleccionamos F4, G4, H4.
y cerramos paréntesis. Es importante no poner punto y coma, solamente comas y sin espacios. Nuevamente, ¿qué es lo que está haciendo esta fórmula? Le estamos diciendo a Excel, bueno, ve a la celda F4, a la celda G4 y a la celda H4. Checa que todas sean verdaderas. Si todas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Con un falso que haya, el resultado va a ser falso. Presionamos Enter y el resultado es falso, puesto que en el caso de la calificación de química, su calificación fue de 64, es decir, no es ni 70 ni mayor que 70. Bien, pues entonces así funciona en este caso la función condicional y vamos a hacer nada más la primera y vamos a extender hacia abajo. Nuestra función quedaría o quedó de la siguiente forma. Signo igual, nombre de la función, que en este caso es i, y entre paréntesis las celdas a las que va y checa si el resultado es verdadero. Entonces recordemos, para que el resultado sea verdadero en la función condicional i, todos los elementos tienen que ser verdaderos. Con un elemento falso que haya, el resultado va a ser falso. Extendemos nuestra fórmula y vamos a observar cómo efectivamente con un falso que tengan, el resultado va a ser falso. Aquí está el caso de Brenda, que tiene un falso. En el caso de Darío, pues también tiene 2 calificaciones no aprobatorias. Enrique, pues ni se diga, las 3 las tiene no aprobatorias. Gabriel, pues también tiene dos calificaciones que no son ni 70 ni mayor a 70. De la misma forma, Laura tiene 2 y Isaac también tiene aquí una calificación no aprobatoria que fue la de física. Bueno, esto lo podemos hacer un poquito más simple, nada más con las calificaciones y utilizando la función condicional y para ello tenemos la siguiente tabla que es función I2. Vamos a cambiar el color de etiqueta para diferenciarla y pasamos a esta. Bien, aquí en esta tabla nosotros podemos hacerlo de forma más sencilla, poniendo directamente las comparaciones dentro de la función condicional sí. Entonces, simplemente con las 3 calificaciones, recordemos, con un elemento que sea falso, pues el resultado va a ser falso. Entonces, para Aldo, todas son verdaderas. Para Brenda, todas tenemos un falso que sería en química, el resultado va a ser falso. Para Sofía va a ser verdadero. Para Darío va a ser falso, puesto que 2 calificaciones no cumplen el requisito. Enrique, pues ni se diga, las 3 no cumplen el requisito. Fabiola va a ser verdadero, Gabriel va a ser falso, Laura va a ser falso, Josué va a ser verdadero y finalmente Isaac también va a ser falso. Entonces, podemos hacerlo de forma más concreta con una sola fórmula, con una sola función y ahí poniendo las comparaciones. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Nos ubicamos en la celda E3 y decimos signo igual, nombre de la función, que en este caso es la función condicional i. Abrimos paréntesis y decimos que si lo que hay en la celda B3 es mayor o igual a 70, coma. Ahí es la primera calificación de matemáticas. Después seleccionamos la celda C3, sería la calificación de física, mayor o igual a 70, coma. Y finalmente la calificación de química, que sería de 3, mayor, igual a 70. Cerramos paréntesis. Es importante no poner, en este caso específico, punto y coma, sino separarlos con coma y todo junto, sin espacios. El resultado va a ser verdadero. Y ahí está. El siguiente resultado para Brenda va a ser falso, puesto que tiene una calificación que no cumple el requisito. Signo igual, nombre de la función que es i, abrimos paréntesis y decimos B4 mayor igual a 70, coma, C4 mayor igual a 70,
coma, D4 mayor igual 70 y cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta función? Pues bueno, le estamos diciendo a Excel. Excel, ve a la celda B4, C4 y D4. Compara. Si todas esas calificaciones son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Con uno que sea falso, el resultado va a ser falso, porque así funciona la función condicional y. Entonces, al presionar Enter, vamos a observar que el resultado es falso, puesto que en el caso de Brenda, la calificación de química no es ni 70, ni tampoco es mayor a 70. Enter, y ahí está. Vamos a suponer que por algún motivo Brenda pues hizo una tarea extra, hizo méritos o hizo algo que hiciera que aumentara su calificación en química. Si nosotros cambiamos esta calificación de 64 a 70, automáticamente el resultado va a ser verdadero porque se está cumpliendo la condición. Veamos, si ponemos 70, observemos cómo el resultado automáticamente va a cambiar a verdadero. Y ahí está. Caso contrario, vamos a suponer que, por ejemplo, Aldo, tuvo un mal comportamiento o ya no entregó la última tarea en química, se confió y en vez de 70 vamos a ponerle 60. Vamos a observar que en su diploma pues va a salir ya falso porque una condición ya no se cumple. Y ahí está. Entonces, esta condición nosotros la estamos diseñando, el que sea mayor o igual a 70, pero como comentábamos, pues podría ser mayor o igual a 6, mayor o igual a 7, mayor o igual a 80, dependiendo del sistema de cómo se califiquen. Por ejemplo, en las universidades, pues por lo regular el 7 es 70, el 8 es 80 y el 10 es 100. En el caso de educación básica, si mal no recuerdo, pues el sistema de calificación es la mínima probatoria es 6 y la máxima es 10. Entonces, esta condición nosotros la diseñamos. Y bueno, finalmente vamos a extender hacia abajo nuestra función y vamos a observar que, pues bueno, como mencionábamos, con una calificación falsa que tengan, el resultado será falso. En el caso de Aldo, con química. En el caso de Darío, pues tiene 2 que no cumplen la condición. Enrique, pues tiene las 3. Gabriel también tiene las 3, una que no cumple la condición. Laura también tiene 2 que no. Y finalmente Isaac tiene una que no. Y la ventaja de tener ya estas funciones realizadas es que trabajan en tiempo real. Es decir, si modificamos una calificación, automáticamente la fórmula se recalcula. Por ejemplo, en el caso de Isaac, vamos a suponer que hizo una tarea extra. Si le ponemos 70, pues su resultado va a ser verdadero. Y de esta forma es como funciona la función condicional y.